Tertulia, seguimos aquí, tiempo de tertulia política en el Quilombo de Periodista Digital. Un saludo a los que nos están viendo en directo a través de la web de Periodista Digital, a través del Daily Motion, o si no, los que nos escuchan a partir de las 3 en directo en el streaming en Radio Ya. Y si no, los que nos escuchan en el podcast en iVoox. Bueno, muy contentos aquí en el Quilombo porque tenemos que celebrar la publicación de este libro. Aquí mando yo. Historia íntima de Podemos, y lo publica un amigo de esta casa, Luca Constantini. Luca, ¿qué tal estás? Bienvenido. Pues muy bien, gracias. Enhorabuena por ese libro editado por La Esfera de los Libros y que sale en un momento muy particular. Ya en la última recta de campaña de estas elecciones del 10 de noviembre. Cuéntame ¿qué te llevó a...? Tú eres de los periodistas que más sabe las tripas de Podemos, lo hemos venido contando aquí, y te seguimos en tus artículos en Voz Populi. ¿Qué cuentas aquí que no sepamos de Podemos? Bueno, cuento, vamos a ver, vamos por lo general en primer lugar. Quiero decir, es que Podemos es un partido, ¿no?, que tiene ya 5 años de vida, ¿no? Por lo tanto, quiero decir, ya no es, digamos, que si tenemos ya elementos fácticos, ¿no?, como para intentar obtener un primer balance, ¿no?, y tener un resumen que sea, que tenga cierta fuerza, ¿no?, como para entender exactamente qué fue Podemos, más allá de Podemos, qué es la nueva política también, ¿no? Yo creo que eso es uno de los elementos, quiero decir, también de este libro, que yo creo que se dirige no solo al público filopodemita, por así decir. Creo que es un libro, que pueden leerlo todas las personas, incluso los que no han votado a Podemos, los que nunca han pensado votar a Podemos, pero que pueden tener unos elementos muy interesantes como para saber, por ejemplo, sobre tus preguntas, es decir, cómo piensa el líder de la nueva política, en este caso Pablo Iglesias, ¿no?, que es como un icono, ¿no?, de toda esa trayectoria. O sea, de la nueva has política. intentado meterte en la mente de Podemos para trasladarlo al ciudadano de a pie. Bueno, vamos a ver, es un libro, digamos, que tiene es la historia de Podemos. Es la historia, algunas cosas que no se han contado sobre Podemos. Vamos a ver, las conjuras internas, los enfrentamientos entre Errejón y Pablo Iglesias, que en ese libro lo explico, vienen, del año 2014, quiero decir, nada de Vista Alegre 2 y de todo lo que se ha contado. Eso ya, digamos, fue pistoletazo de salida. Tú adelantaste que Errejón iba a dar el salto a nivel nacional. Además, adelantaste lo de Marca País, es decir, a Errejón le adelanté muy paso marcado. al lado de Iglesias durante la negociación con Pedro Sánchez, que aquella fue una grandísima exclusiva. Entonces, claro, es un poco eso. Y la historia empieza ya incluso en la etapa estudiantil, ¿no?, de Iglesias y de Errejón, que es muy importante porque parte de esa etapa, digamos, se desarrolla en Italia, ¿no?, porque los dos viajan a Italia, ¿no?, son los años de Berlusconi, de la eclosión de la nueva comunicación política, y ellos, ¿no?, recogen sobre todo Iglesias, muchos de esos elementos de la comunicación política que le convierten luego en lo que ha sido, ¿no?, el gran gladiador, ¿no?, de los platós, de las tertulias. Eso, fíjate, no lo sabía. Yo sabía que él había estado en Italia, sí, pero no sabía lo de Errejón. No sabía que Errejón también había estado en Italia. Y no sabía que se habían marcado también mucho el tema mediático. Vamos a ver, los dos estudian, digamos, en la Universidad de Ciencias Políticas de Bolonia, ¿no?, que es una universidad histórica, etcétera, y los dos trabajan en un departamento que se llama el Departamento de Historia y Política Contemporánea. En esa universidad tienen el mismo profesor, y es verdad que, digamos, Iglesias llega en los años estos que eran los años del No Global, ¿no? No sé si te acuerdas que había todas esas protestas de Seattle y todo esto, este movimiento, ¿no? El propio Iglesias estuvo, por ejemplo, en Génova, en Italia, cuando hubo las protestas y murió un chaval, ¿no? Entonces, aquellos años eran unos años donde la cultura... Claro, como yo soy italiano, digamos, esto lo conozco muy bien, ¿no? Porque el fenómeno de Berlusconi fue muchas cosas, pero sobre todo fue una revolución de la comunicación política. Entonces, Iglesias recoge muchos elementos, ¿Qué ¿no? copia? ¿Por qué le llama la atención de Berlusconi? Mira, el famoso "y tú más", él lo copia de Berlusconi. ¿Sabes qué decir? Si tú rebobinas un poco las tertulias políticas de los años 2014-2015, que es cuando Pablo Iglesias se convierte, ¿no?, en el enfant prodige de la comunicación política, la teoría, por ejemplo, de atacar en lugar que defenderte, la teoría política, digamos, de evitar, incluso amenazar con querellas, cosa que Iglesias hace todavía, que decir, hizo en su día, ¿no? Todo esto, y la idea también, por ejemplo, de tener una nueva pátina, digamos, de ser como muy directo, ¿no?
¿no? Quiero decir, el polite, ¿no? La educación, digamos, de las viejas tertulias políticas, la idea, ¿no? De los políticos con la corbata, por ejemplo. Quiero decir, hay que recordar, claro, Pablo Iglesias fue el primer político sin corbata, pero antes que él hubo otro. Quiero decir, Berlusconi iba con la camiseta de Armani y con la americana de Armani. Quiero decir, en realidad el primer político que se quitó la corbata, quieras o no, fue Silvio Berlusconi, ¿no? Entonces, claro, él mama, digamos, de alguna manera ese tipo de nueva comunicación política, lo importa aquí y se da cuenta que las tertulias políticas que en España en esos años son 2 o 3, son pocas, son el verdadero, ¿no? Digamos, la verdadera, el cañón, ¿no? De lo que va a ser la política. Él siempre lo dijo, Claro. lo dijo. Claro. Me interesa ir a las tertulias, sobre todo a las de la derecha. Claro, en ese sentido él rompe, ¿no? Una barrera también ideológica, ¿no? Y él fue francamente visionario en ese sentido, hay que reconocer, quiero decir, muchísima habilidad. Y también, por ejemplo, en ese libro se explica cómo piensa, digamos, cómo actúa, por qué toma determinadas decisiones Pablo Iglesias, pero también Errejón y Monedero y las personas que les rodean. Hay algunos momentos en los que el propio Pablo Iglesias lo explica, dice, es que la política es como el boxeo. Es decir, tú no te puedes quedar arrinconado, ¿sabes? Siempre tienes que atacar. Entonces él aplica este sistema desde el minuto 1 y con una estrategia de, digamos, yo lo llamo el doble o nada, quiero decir, es casi como una jugada de póker. Él entiende que tiene un plazo reducido de tiempo como para dar el asalto al poder. Entonces se la juega todo en muy poco tiempo. Y entonces llegamos al presente, ¿no? Que eso es la cosa interesante, que tenemos a un líder político en realidad cansado, pero también a Albert Rivera, al fin y al cabo, le pasa algo parecido. Quiero decir, también Albert Rivera aplica la misma estrategia, quiero decir, que es la de llegar en poco tiempo, ¿no? Maximizar en poco tiempo, capitalizar en poco tiempo lo que es su oportunidad política, ¿no? Y entonces construyen estos partidos que son muy volátiles, son partidos que prácticamente no tienen organización, los círculos de Podemos realmente son muy reducidos y son todos, ¿no? Este verticalismo extremo, el hiperliderazgo, es, digamos, explicar todo eso y añadir elementos novedosos que son, más allá de, por ejemplo, la conjura de Errejón, la conjura de Carmena, el papel de Carmena, que es increíble, quiero decir, en la historia de Podemos. Ahora, espera, me lo apunto. Conjura de Carmena. Ahora me lo cuentas. Porque, claro, es que hay que recordar que tú sigues desde hace años. Tú ya estabas en el país y ya seguías al Ayuntamiento de Madrid. Sí. O sea que ya eso lo Sí. conoces como la palma de tu mano. Pero te quiero preguntar sobre la guerra, lo que desencadena es el gran conflicto aquel y la lucha entre que se dirime en Vistalegre entre Errejón y Pablo Iglesias. Uh-huh. Marhuenda, que tiene una teoría que te la quiero transmitir a ver qué opinas. Dice, no, es que Pablo Iglesias es muy buena persona, le perdona la vida a Errejón una vez que gana, y Errejón le traiciona, porque Errejón es así, Errejón es de los que va con el puñal por la espalda. Uh-huh. Te pregunto por eso. Bueno, esa es la lectura de Monedero, en realidad. Que sí, esa es la lectura oficialista, ¿no? Es verdad, también, te quiero decir. Es cierto que, vamos a ver, dependiendo de con quién hables, pues cada uno te explica un poco su historia y es interesante. En este libro yo intento recogerlo todo, pero claro, luego decir, oye, esa es la verdad. Quiero decir, ¿Pero tu opinión? Mi opinión es que es al 90% cierta esta lectura. Quiero decir, hombre, hay un congreso, cuando hay un congreso político, pues hay dos facciones, dos familias, se enfrentan. Es cierto que Errejón pierde, es cierto que Iglesias, digamos, le ofrece la posibilidad de ir a la Comunidad de Madrid. Ojo, eso es muy interesante, aquí lo cuento en Jamás se ha contado. Poco después de las elecciones europeas del año 2014, las primeras, ¿no? Cuando Podemos se presenta... Cuando sacan 5, ¿no? Sacan 5 diputados, 1 millón de votos. Y la gente se entera... La gente se entera de que existe Podemos. Exacto. La famosa papeleta con la cara de Podemos. Exacto. Ojo. De Iglesias. De Iglesias. ¿Quién fue el primero a poner la cara en la papeleta? Silvio Berlusconi. ¡Hombre! Así que vamos. ¡Hombre! Claro, bueno, el personalismo fue aquello, que si Berlusconi puso su nombre, vota Silvio Berlusconi en lugar que vote el partido tal. Bueno, entonces, ya poco después, 2 o 3 semanas, o 4 semanas después de esas elecciones del año 2014, se reúne la cúpula del Podemos de entonces y empiezan a decir, a ver, aquí, señores, tenemos que hacer algo más, que decir, aquí tenemos que presentar un partido de verdad y ir a por todas. Y entonces le proponen a Errejón ser el candidato a la Comunidad de Madrid, porque las elecciones autonómicas eran el año siguiente, en el año 2015. Y ya, en ese momento Errejón ya dice, no, yo no quiero saber nada de Comunidad de Madrid. A mí me gusta la Champions, quiero decir, yo no quiero jugar en la segunda división. Y ahí empieza la, digamos, desavenencia, ¿no?, entre estos dos, porque Iglesias, pues, se da cuenta, estoy haciendo un spoiler ya...
quizás demasiado, pero bueno. Bueno, no lo hagas, no lo cuentes, vale. Entonces, Iglesias se da cuenta de algo. Iglesias se da cuenta de algo, empieza a llamar y a activar lo que luego será su guardia de corps. Que sí, Vale. y luego de ahí empezamos. Vale, pues si quieren saber ese final, aquí. Claro. Eso lo contamos, ahí ya se van a tener que dar la historia íntima de Podemos. Luca, he visto, yo en esta campaña, en el único momento en que veía nervioso, tenso, incómodo a Iglesias, era cuando le preguntaban por Errejón. Mostraba frialdad, decía que efectivamente que en la política no se venía a ser amigos, pero no resultaba creíble. Parecía como que dentro había todavía una herida abierta. Hombre, vamos a ver. Otro elemento importante de este libro es el factor humano. Claro. Quiero decir, estamos hablando de personas, al fin y al cabo. Personas, además, con unos caracteres pues muy fuertes, ¿no? Porque también no llegas a esto, no haces todo lo que han hecho estos chicos, estas personas, o, repito, de Rivera, incluso Pedro Sánchez, sin tener, pues, vamos, un carácter importante. Entonces, en realidad, Iglesias pactó con su cúpula, acordaron que era mejor no atacar de manera, digamos, directa a Errejón, porque, digamos, le habrían dado, y creo que fue inteligente, le habrían dado más visibilidad a él. Entonces, un poco jugaron, ¿no? Digamos, diciendo, bueno, da igual, en política es legítimo, pero siempre dejando caer un poco la idea de que en realidad el malo de la película era Errejón. Ahora, es cierto que Errejón, un año antes, digamos, de hacer lo que hizo en enero de este año, ¿no? Con Carmena, es cierto que Errejón ya no iba a las reuniones, ya había sectores de Podemos que le decía a Pablo Iglesias, Pablo, ojo, porque aquí está haciendo algo raro, Íñigo, cuidado. Y Pablo Iglesias, por lo visto, no se lo cree del todo o no le da, digamos, ¿sabes?, la atención que le debería dar. También, ¿Quién se lo dice? Se lo dicen sectores, y no te puedo decir quién, pero sectores del partido, sobre todo de Madrid, vale, tanto de Podemos como de Izquierda Unida. También hay que recordar cosas, que decir, es que al fin y al cabo esos personajes también son víctimas de todas sus debilidades. ¿Por qué Pablo Iglesias ignora, ¿no?, las advertencias de sus compañeros? Porque hace un año estalló el caso del chalet, hubo la moción a Rajoy. Quiero decir, es que también, ¿sabes? Al fin y al cabo, claro, cómo se cierran, yo lo llamo el búnker, cómo Iglesias se empieza a cerrarse en un búnker, que es una metáfora. Que claro. El chalet de Galapagar es una metáfora de decir, del aislamiento de Pablo Iglesias. De hecho, si me permites, digamos, en la portada, la idea, ¿no?, de Pablo Iglesias, ¿no?, del líder solo, del líder máximo. Mira, pero lo vamos a mostrar aquí. Eso, en una pequeña isla, ¿no?, en un mar morado, quiero decir, la idea es esa, que es el líder efectivamente que se aísla. Y es un problema real de Pablo Iglesias en ese momento, porque realmente ha echado prácticamente el partido, ha aislado a muchísimas personas que, no podemos decir el caso de Vescanza, pero podríamos hablar de Ramón Espinar, que sí, personas que formaban parte del núcleo duro de Podemos y que, claro, ya no están. Entonces, está rodeado de lo que en Estados Unidos se llaman los yes men, ¿sabes? Es decir, personas que te dicen, qué guapo que estás, qué majo que eres, y por ahí van los tiros. Sí. Los falderos, ¿no? Los porritos falderos. Conjura Carmena, ahora sí, hablabas de la conjura de Carmena. Pues mira, Conjura Carmena. En este libro hay un capítulo sobre Carmena. Y es un capítulo, yo creo, extremadamente interesante, francamente, porque, bueno, como tú decías, yo me conozco todos los secretos, ¿no?, un poco de Carmena, de su gestión, sus errores, etc. Pues Carmena, claro, es una historia interesantísima, porque Carmena la eligen los pablistas, es decir, la gente de Pablo Iglesias, y era una señora totalmente desconocida. Vamos, que sí, tenía una pequeña tienda que olía a café en Malasaña, de 30 metros cuadrados, como mucho. ¿Qué te quiero decir? Entonces la ven en La Sexta, la ven en un programa de La Sexta y deciden que ella puede ser la Ada Colau de Madrid. Sin hacer demasiado spoiler, digamos que ahí hay algunas cosas muy interesantes. El papel de Rita Maestre, no lo puedo contar porque también quiero que los lectores lo puedan leer, digamos, de primera mano. ¿Qué hace Rita Maestre? Un monedero que no sabe muy bien lo que quiere, pero finalmente sí que Carmena se deja seducir. Carmena tiene un ego más grande que el de Pablo Iglesias, esto hay que decirlo, que decir, esto es todo un logro. Y se deja seducir y nada más, digamos, aceptar lo que es, bueno, ser la candidata al Ayuntamiento de Madrid, pocos días después, las personas que no querían que Carmena fuera la candidata, no puedo decir exactamente quiénes son, pero te puedo decir que es algo, vamos, que es Errejón, cambia totalmente su estrategia. Y va, a su vez, a seducir a la que luego será, ¿no?, la todopoderosa alcaldesa de Madrid. Y de aquellos, ¿no?, que si de entonces... Escuchándote,
Al final, increíble cómo la política se reduce a una lucha de egos, porque llega un momento en el que Carmena, tú decías, es que tiene un ego más grande. Claro, llega un momento en que Carmena no quiere ser teledirigida por Iglesias, ¿no? Claro, vamos a ver, luego Carmena se construye su personaje, su figura, y luego va, digamos, de la mano de Errejón en los últimos meses, ¿no?, a la famosa conjura, ¿no?, la de las empanadillas, se llama la famosa cena donde ella, ¿no?, tropieza, se rompe el tobillo, etcétera, que en realidad aquello es acordar, digamos, es firmar los contratos de la traición, ¿no? Exacto. Y luego, claro, hay que decir eso, quiero decir, es que hay que recordar que cuando Errejón y Carmena dan el golpe a Podemos, que es justo en el año, ¿no?, el 5º aniversario de Podemos, que también es increíble, ¿verdad? Es que casi una telenovela, y realmente es así, y dan ese golpe cuando Iglesias está, digamos, de baja de paternidad, es decir, aquello realmente al círculo de Iglesias le sentó, de verdad, tiene que haber sido una bomba. Vamos, como un gesto muy feo, porque efectivamente dices, hombre, no dices nada y lo haces cuando el líder está cerrado y no puede tampoco hablar ni te puede contestar. No quiero hacer spoiler, pero te quiero preguntar, porque siempre tuve la duda sobre Espinar. ¿Qué pasó con Espinar? Yo tenía la idea de que Espinar iba a acabar no, bueno, se decía que Espinar iba a acabar en el campo de Errejón, en el partido de Errejón, pero finalmente yo era de la idea más de que le habían decapitado por no haber solido la traición. ¿Tú qué crees que pasó con Espinar? Bueno, yo creo que Espinar representa pues un poco la víctima de los dos, de papá y mamá, quiero decir, de que serían de Errejón y de Iglesias, al fin y al cabo, de Irene Montero e Iglesias. Espinar en realidad es un líder político que ha sido siempre muy, muy fiel a Pablo Iglesias, pero fiel al proyecto de Pablo Iglesias, más que a la persona Pablo Iglesias. Y realmente él se encuentra en una situación en la que desde el punto de vista político y estratégico no cree, cuando Errejón da el famoso golpe, no cree que la mejor estrategia sea, digamos, el enfrentamiento. Él en realidad lo que plantea es una guerra de guerrilla, quiero decir, a ver, vamos a ver, paramos máquinas un segundo, reflexionamos un segundo y abrimos al diálogo a Errejón, evitamos que muchos compañeros del partido se vayan al partido de Errejón, como luego finalmente ha ocurrido, y intentamos, ¿no?, digamos, eso en política se hace muy a menudo, quiero decir, es que tú... Control de daños. Claro, fundamentalmente es como controlar el fuego, ¿no? Vale. Quiero decir, apagar el fuego. Lo que pasa es que se encuentra en una situación Espinar, que ya se ve desautorizado, fundamentalmente, y hay que también reconocer en el caso de Espinar que, hombre, que es el único que lo ha dejado todo, quiero decir, él dejó eso Senado, la Comunidad de Madrid y el cargo que tenía como líder, digamos, de Podemos en Madrid, que sí fue consecuente con sus palabras. Y luego, claro, aquí entramos en la paranoia del líder. Quiero decir, la sospecha constante ya de Pablo Iglesias de que todos pueden ser traidores o posibles traidores. Y ahí en ese caso Espinar dice, vamos a ver, Pablo, el hecho de que yo te plantee o que te debata tu estrategia no significa que yo sea un traidor, porque si estamos hablando de esto ya no es un partido, es decir, esto es un cortijo. Exacto. ¿Qué te ha parecido la campaña? ¿Crees que ha hecho una buena campaña? Dado que es uno de los culpables de que no se haya llegado a un acuerdo, de la apatía que había en la izquierda respecto a esos dos líderes que no llegaron a negociar y a sentarse y finalmente a formar gobierno. ¿Crees que Iglesias ha hecho lo que tenía que hacer? Bueno, Iglesias es un animal de campaña electoral. Quiero decir, Iglesias es un político que le aburre la actividad parlamentaria, la gestión. De hecho, cuando había el tema del ministerio, yo lo escribí, ¿no? Cuando publicamos la exclusiva, que era como Iglesias dará el paso al lado, porque en realidad no es que se estaba inmolando, es que él no le molaba nada, por así decir, la gestión de un ministerio. Hombre, es que un ministerio son ruedas de prensa aburridísimas, notas de prensa que no sé, problemas por todos los lados, ¿sabes? Quiero decir, eso Iglesias no es así. Iglesias es un boxeador de la política y la campaña electoral es su terreno, ¿no? Entonces, yo creo que no ha hecho una gran campaña electoral, pero siempre él más o menos, yo creo que cierto de alguna manera. Por ejemplo, el minuto de oro del último debate del lunes. Bueno, es cierto que algunas personas dicen que no le ha gustado, pero yo, hablando un poco con el electorado, porque claro, Iglesias se dirige a su electorado podemita, claro, eso le ha gustado. Es decir, es un hombre que tiene golpes de efecto. Entonces yo creo que no ha hecho una gran campaña. ¿Te crees las encuestas? Depende de qué encuestas. Yo me creo lo que creo. Creo que van a bajar, creo que Podemos va a bajar. Digo, ¿qué encuestas? Porque, por ejemplo, el CIS dice una cosa, las encuestas... bueno, no, sí, no hablaba del CIS, claro, hablaba de las otras, sí. Vamos a ver, tiene 42 diputados... Pero más o menos es que, en general, fuera del CIS,
todas coinciden en que baja, ¿no? Sí, todos coinciden en que baja, pero no mucho, depende de cuáles. Yo creo que pueden bajar bastante. Quiero decir, ten en cuenta que si baja por debajo del 35 escaños, eso se salta todo por los aires, ¿eh? Porque debajo de 35 escaños ya, es decir, ¿sabes? En la Constitución no recoge que un grupo político con 35 diputados puede, si hay una reforma constitucional, forzar a un referéndum. Quiero decir, es un poder político, ¿no? Bueno, que todavía te mantiene vivo, pero si estás por debajo de aquí, si terminan con 29, esto va a saltar por los aires. Eres comparsa. Si eres comparsa, ya Iglesias no se siente cómodo ahí. Claro, Iglesias también sigue teniendo muchos enemigos. En Andalucía quedan los anticapitalistas. En Cataluña está Ada Colau, que ojo, porque Ada Colau ya está empezando a construir lo que puede ser su gran corriente política para dar el asalto a Madrid, a Podemos o a un nuevo Podemos. Muchísimos dirigentes hablan de la necesidad de refundar Podemos, un Podemos 2, sí. ¿Sabes? Entonces... él dice, y ya con esto vamos acabando, él dice que, me llamó la atención una vez, Ferreras le dice a Iglesias, yo sé que usted no es ambicioso. Yo sé que él creo que acababa de tener a su tercer hijo. Me imagino que en ese momento estaría cansado, después con todo el tema, el peso de la paternidad encima. Y le decía, yo sé que usted no es ambicioso, yo sé que usted, como diciendo, si fuera por ti, en este momento, ya estarías pensando en dejarlo. Y ahora sale con una... Después volvió, ¿te acuerdas del vuelve él? Sí, después ya volvió el Iglesias que todos conocemos, pero ahora vuelve con eso de decir, bueno, me gustaría gobernar y dejarlo, ¿no? Ya empieza con eso de... ¿Qué crees que le está pasando en este momento? ¿Crees que se está cansando? ¿Crees que se siente decepcionado? ¿Crees que se está dando cuenta que su proyecto hace agua? No, vamos a ver, Iglesias está cansado desde mucho tiempo. La idea de relevo, el plan de relevo de Irene Montero lo empezaron a hablar en el primer trimestre del año pasado. Quiero decir que esto lleva mucho tiempo. El problema, vamos a decir que Iglesias no es ambicioso, es, vamos, un oxímoron grande como... bueno, era Ferreras, fue un mimo que le quiso hacer Ferreras en ese momento, pero no se lo creyó ni. Pero vamos a ver, Luis, quiero decir, tú no llegas donde llegas si no tienes ambición, en ese caso. Lo que quería decir era que, le quería decir... Yo sé que usted no quiere más de lo que ya ha conseguido, ¿no? Como decirle, como que usted ya está pensando en una segunda vida más alejada de la política. Esto es verdad. Quiero decir, porque realmente volvemos al comienzo. Iglesias, más que un político, es un gran comunicador político. Él, de hecho, en algunas entrevistas, por ejemplo, con Risto Mejide, que le dice, me gustaría mucho, con Pepa, bueno, me gustaría más estar en tu lado que en el mío. ¿Sabes? Que sí, La Tuerca, todos los programas que tiene él, ¿no? Él, digamos, tiene este afán periodístico. De hecho, claro, es como... Hay muchos comunistas históricos que son así. El propio Gramsci fue antes periodista y luego político. Bueno, realmente también Mussolini, cuando era socialista, era periodista y luego fue dictador. ¿Qué te quiero decir? Bueno, te quiero decir, es cierto que Pablo Iglesias lleva mucho tiempo que está cansado. Yo creo que la campaña electoral le ha dado un chute de adrenalina, porque, repito, él es un boxeador, entonces él se mueve bien, pero que a partir del 11 de noviembre le va a caer el bajón otra vez del cansancio. Y el plan que tienen, hombre, es que realmente el problema de Podemos es que ya es casi una empresa familiar. Exacto. Quiero decir, y ellos, entonces, claro, si él quiere de verdad dejar todo el partido a Irene Montero, pues claro, lo tiene que atar muy bien. Exacto. Tiene que atar alianzas con lo que queda de Izquierda Unida, posiblemente lo intentará, yo creo, con Colau para evitar que los anticapitalistas le den otra vez el asalto, y volvemos al comienzo. Pero efectivamente, yo no sé hasta qué punto que él esté cansado, está cansado. Yo no sé, digamos, si él realmente rehén de muchas decisiones que él ha tomado y que han, digamos, le han llevado a tener que seguir, porque si no eso se va todo, digamos, se salta por los aires y pierden él, pierde ella y pierden todos. Luca Costantini, aquí lo tienen. Aquí mando yo, la historia íntima de Podemos, editado por Esfera de los Libros. Ya están las librerías, ya pueden ir pidiéndolo. Y tenemos también la suerte de que Luca nos va a acompañar el lunes que viene para hacer un especial sobre elecciones, para analizar los resultados, y ya veremos cómo le va al amigo Pablo Iglesias. Luca, un placer, enhorabuena por este libro. Gracias por venir a presentarlo al Quilombo. Gracias. Y te vemos el lunes. Ustedes quédense, que viene JF La Mata con mucho material, muchos clips que comentar, pues ya saben, estamos en campaña.